Bueno, muy buenas tardes. Con el permiso del docente Max Pablo Eugenio Arias Hilario, y quien les habla es el alumno que me llama Wilmer. En esta oportunidad me ha tocado poner un tema importante, ¿sí?, de lo que se trata de toxicología forense. Es eh, para poder disertar este tema que es tan importante, voy a hablar lo que significa cada concepto para poder entenderlo de la mejor forma y de esa manera interpretar las cosas teniendo un concepto básico. Primero, quiero hablar sobre qué significa tóxico. Este término se relaciona con los efectos venenosos o mortales causados por el cuerpo de al ingestión o comer, en estos casos, la, la, la absorción en el contacto directo con una sustancia química. Esto es tóxico. Ahora, ¿qué es una sustancia o contaminante tóxico? Una sustancia tóxica es toda sustancia química que puede lesionar o matar a una persona o animal o un planeta. Es un veneno. Se utiliza en el término tóxico, toda vez que se hace referencia a sustancias tóxicas que son producidas por las actividades humanas o son derivadas estas, por ejemplo, la dioxina, ¿no? ¿Qué es una toxina? El término toxina suele utilizarse cuando se habla sobre sustancias tóxicas producidas naturalmente. Una toxina es toda sustancia venenosa de origen microbiano, en otros casos, bacteria u otras plantas o animales diminutivos. Vegetal o químico sintético que reacciona con compresiones celulares específicos para matar células, alterar el crecimiento y el desarrollo o destruir el organismo. Eso es una toxina. ¿Qué es una toxina? ¿Qué es un síntoma tóxico? ¿No? Este término incluye toda sanción o signo que indica la presencia de un veneno en el sistema. Ahora, ¿qué son efectos tóxicos? Este término se refiere a los efectos de la salud debido a la exposición de una sustancia tóxica. También son conocidos como efectos venenosos en el cuerpo. ¿Qué es toxicidad selectiva? Toxicidad selectiva significa que una sustancia química será nociva para un para un tipo de la materia viva, ¿no?, pero no para otras formas de vida. Si bien los dos pueden coexistir cercanamente, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la toxicidad? La toxicidad ocurre toda vez que una sustancia entra en contacto con una superficie corporal, como la piel, los ojos, la mucosa, del sistema digestivo o respiratorio. La dosis de la sustancia química o la cantidad con la que se entra en contacto es importante para analizar cuán tóxica puede ser una sustancia. ¿Qué es una dosis? La dosis es la cantidad real de una sustancia química que ingresa al cuerpo, y la dosis recibida es el resultado de la exposición aguda, o sea, breve, o crónica a largo plazo. Una exposición aguda ocurre en un periodo de tiempo muy breve.
en general 24 horas. La exposición crónica tiene lugar durante el periodo prolongado de tiempo como semanas, meses o años. La cantidad de exposición, el tipo de toxina determinarán el efecto tóxico. ¿Qué es dosis-efecto? Dosis-efecto es una relación entre la exposición y el efecto en la salud. Se establece al medir la respuesta a una dosis en aumento. Esta relación es importante para determinar la toxicidad de una sustancia periférica. Se basa en el concepto de que una dosis o un periodo de exposición a una sustancia química, fármaco o sustancia tóxica producirá un impacto-efecto en el organismo expuesto. Habitualmente, cuando más prolongada o más intensa es la dosis, mayor es la relación, el efecto. A esto se hace referencia cuando se dice la dosis determina el veneno. ¿Qué es la dosis umbral? Dado que existe una dosis efecto, debe existir una dosis o nivel de exposición por debajo del cual no se observan los efectos nocivos o perjudiciales de una sustancia en una población o dosis. Se conoce como la dosis umbral. Se le conoce también como nivel sin efectos negativos observados, ¿no? Por sus siglas en inglés, ¿no? El nivel de efectos NSE o NEL, por sus siglas en inglés. Estos términos suelen ser usados por toxicólogos en el análisis de la relación entre la exposición a la dosis, sin embargo, para sustancias que producen cáncer. No existe ningún nivel de exposición sin riesgo, dado que toda exposición podría producir cáncer. ¿Qué significa susceptibilidad individual? Este término describe las diferencias entre el tipo de respuestas a las sustancias peligrosas entre las personas. Cada persona es única y por ello la respuesta de la exposición difiere de la gran medida de la exposición que puede tener efecto alguno una persona, mientras que no pueda producir enfermedad grave o una segunda persona, ¿no? Y cáncer en una tercera. ¿Qué es una subpoblación sensible? Una subpoblación sensible comprende a personas que son más vulnerables de que las personas sanas en general a padecer enfermedades debido a que la exposición a sustancias peligrosas. Estas personas incluyen a los niños pequeños, enfermos crónicos y personas de edad muy avanzada. También comprende mujeres embarazadas y mujeres en edad de concebir. Según el tiempo de contaminante, se utiliza otros factores, por ejemplo la edad, el peso, el estilo de vida, el sexo, para descubrir a la población. En el campo de la toxicología, ¿no?, habrá diferentes preguntas. Por ejemplo, en la agricultura, la toxicología determina los posibles efectos de la salud a raíz de la exposición pesticidas o herbicidas, o el efecto que tiene las personas de los aditivos alimentarios utilizados para afrontar el crecimiento de animales. La toxicología se utiliza también en experimentos en animales, en laboratorios, para establecer las relaciones dosis-efecto y analizar también de manera en que las sustancias químicas de los productos de hecho efecto a la salud de las personas. Bueno, tenemos en esto también las subdisciplinas de la toxicología, ¿no? En el campo de la toxicología puede dividirse, además de unas siguientes subdisciplinas, ¿no? La toxicología ambiental, en eso tenemos la toxicología ocupacional, la toxicología reglamentaria, la toxicología de los alimentos, ¿no?, la toxicología clínica, la toxicología descriptiva,
la toxicología forense, la toxicología analítica, la toxicología mecanicista, ¿no? Entonces, teniendo estos conceptos básicos, voy a tocar lo que se trata, la toxicología forense, ¿no? Venenos letales. En esto, teniendo en cuenta que todo fármaco tiene una dosis terapéutica tóxica y letal, estas dosis se calculan en atención al peso, la talla y la edad. Sin embargo, es importante considerar la clasificación de dosis y las formas de uso de los fármacos. Uso nocivo, en estos casos, patrón de uso de sustancias psicoactivas que producen daños en la salud. Este daño puede ser físico o mental. Uso peligroso, el patrón del uso de sustancias psicoactivas que incrementan el riesgo, consecuencias nocivas para el usuario. Intoxicación, estas perturbaciones se relacionan con los efectos farmacológicos agudos de las sustancias y las reacciones aprendidas por esta. Además, se resuelve con el tiempo con recuperación completa, excepto si hay daño en tejidos u otras complicaciones. Las complicaciones pueden inducir traumas, broncoaspiraciones, delirios, comas y convulsiones, entre otras. La toxicología forense, ¿no? Y el abuso de las sustancias es un patrón de adaptación al uso de las sustancias que produce perturbaciones o limitaciones clínicamente significativas que se manifiesta por uno o más de los siguientes indicadores: no poder cumplir con las principales obligaciones en el hogar, la escuela o el trabajo, el uso de las sustancias en situaciones físicamente peligrosas, problemas legales recurrentes relacionados con la sustancia, uso continuo de la sustancia a pesar de padecer problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes exacerbados por los efectos de la sustancia. ¿Qué es toxicoveneno? En estos casos refiere al compuesto químico introducido en los organismos y causan efecto dañino, incluso la muerte. Estas son las diferencias de uno de los factores principales a tener en cuenta en la dosis letal. El índice de la toxicidad está generalmente compuesto por el DL50, la dosis letal mediana. Este indicador precisa si la dosis de la sustancia analizada ha sido letal para el 50% de los animales en laboratorios tratados con este tóxico. ¿Cómo diagnosticar envenenamientos? Criterio de anamnesis clínica: se recopila la información sobre las circunstancias de los lugares de las posibles situaciones de intoxicación. Durante el examen objetivo, por ejemplo, es posible que se sienta el olor de las sustancias a nivel de las membranas mucosas, el aliento o los vómitos, como por el caso del alcohol o del cianuro, que desprenda, ¿no? Un olor a almendras amargas. En caso de envenenamiento corrosivo, por ejemplo, se identifican abrasiones en la zona de la boca como formación de burbujas y corrosión en las áreas de contacto. Criterio anatomopatológico: los hallazgos anatomopatológicos pueden indicar dos orientaciones en estos casos. Confirmar el envenenamiento cuando las lesiones
anatómicas encontradas son características de sintomatología clínica de envenenamiento por sustancias y los resultados de análisis químicos así lo confirman. Y el criterio químico toxicológico, cuando existe una sospecha, pueden buscarse específicamente una sustancia, en particular pueden evaluarse la cantidad de estas sustancias en el cuerpo. El método del análisis de la alcoholemia, ¿no? Los análisis de control de alcoholemia y otras sustancias de abuso se realizan tras tener un lugar en algún lugar, ¿no? Algún hecho ilícito. Las sustancias estupefacientes eventualmente presente se liga a un anticuerpo marcado presente en el dispositivo. En este caso de presencia de sustancias se colorea en la única tira del control, mientras que en casos de ausencia también una de la segunda tira de los análisis de contaminación son espectroscópicos fotométricos. Les voy a hablar también qué es el método Widmark. El método Widmark son siglas. CO es igual, dice, es una fórmula que tenemos acá, es igual a CT más BT más B más T, ¿no? Es ampliamente utilizado con fines forenses, principalmente se aplica para estimar la cantidad de bebida alcohólica ingerida a partir del conocimiento de la concentración etílica en la sangre. CO, como les decía, significa concentración de alcohol en el momento de los hechos. CT significa concentración de toma de muestra. La B significa coeficiente de etilooxidación en varones, que es igual al 0.025, y en mujeres es al 0.026. Y la T es tiempo de expresado en minutos. Hay que tener en cuenta, y algo importante, ¿no? Es importante alcanzar que la fórmula del método Widmark no se aplica en cadáveres, solo en personas vivas. Además, esta fórmula no se aplica pasadas las 6 horas. Después, el resultado produce confiabilidad al superar este rango de horario. Como podemos ver, acá podemos sacar, ¿no? En estos casos, concentración de alcohol en el momento, ¿no? De los hechos. Si aplicamos la fórmula que les mencionaba, ¿no? Tenemos en varones el coeficiente de B y el coeficiente de en mujeres. Sacado en estos casos, en esta formulita, tenemos 1.10 gramos por litro. Eso significa el método Widmark. Ahora, precauciones al examinar muestras biológicas. Existen precauciones básicas que deben observarse en un laboratorio que trabaja con muestras biológicas. Todos los elementos de alguna manera estuvieron en contacto con muestras biológicas. Deben ser descartadas en bolsas rojas, y las muestras biológicas ya procesadas deben descartarse en lavandería. Y los accidentes en un laboratorio que maneja muestras biológicas inevitablemente ocurren, y a continuación se describen los más frecuentes y las pautas para remediarlo. Muchos elementos químicos como el plutonio, el arsénico y otros elementos de manera de la salud merman la salud, ¿no? de las personas y contaminan a quienes interactúan con los intoxicados. Por eso es importante tener los cuidados respectivos al examinar muestras como esas. Eso es lo que les puedo decir hasta este momento respecto a lo que se refiere esta presentación que les hablaba sobre este tema que es importante para este curso. Muchísimas gracias, compañeros. Será hasta la próxima. Gracias.